bienvenida al ingeniero y abogado Paul Hidalgo. Habíamos anticipado en nuestra conversación con el presidente de la Corte de Justicia de la SOI, el doctor Pablo Valverde, sobre la situación que íbamos a dialogar en esta mañana con el ingeniero Hidalgo, quien ha tenido una serie de desavenencias con la Administración de Justicia local. Él es un profesional en la rama de la ingeniería civil. De alguna manera nos va a contar su historia. Se cansó de litigar a través de abogados en constantes problemas con la justicia y tenía una inconformidad con la forma en la que se la manejaba. Decidió estudiar Derecho y se graduó como abogado y hoy ventila sus propios casos. Sin embargo, la frustración sobre la forma en la que funciona la justicia no ha pasado. Quisiéramos que nos comente, ingeniero Hidalgo, qué es lo que le ha motivado a usted a escribir cosas como esta, que lo habíamos dado a conocer ya en la entrevista con el doctor Pablo Valverde. Usted señala: una vez que empiezo a litigar y ejercer la profesión de abogacía, me encuentro con la desagradable sorpresa de que los abogados tenían toda la razón, debido a que existen administradores de justicia como su autoridad. Entendemos que se refiere a una jueza, en la que sus decisiones son contrarias a principios consagrados en la Carta Magna, particularmente que tienen que ver con celeridad, eficacia y economía procesal. Cuéntenos su breve historia. Buenos días, Gustavo. En primer lugar, un agradecimiento por la oportunidad de expresarme respecto a esta denuncia. Buenos días a todos los oyentes de tan prestigiosa emisora. Yo presenté este escrito a la doctora Romelia Enriqueta Riera Palchisaca, debido a que en la tramitación de varios juicios que se ventilaban en el despacho de la doctora, no se resolvía conforme a derecho, debido a que los juicios estos que se ventilaban donde la doctora son juicios ejecutivos. Voy a dar un poco de antecedentes. Juicio ejecutivo, por su nombre, entendemos que debe ser de una resolución prácticamente inmediata. Son de ejecución, digamos, prácticamente, y tienen ciertas ventajas comparadas con los otros títulos, como por ejemplo se ventilan solo con dos y en la misma ciudad. No hay una tercera instancia. Entre otras cosas. Dos instancias se lo resuelve ya. Dos instancias, sí, y se resuelve. También otra particularidad es de que se puede pedir medidas preventivas, como es la retención de dinero, retención o secuestro de dinero de las cuentas de la otra parte, ¿no? Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos, como el dar el número de cuenta, por ejemplo, de la otra parte, o se puede pedir el embargo o prohibición de enajenarse ciertos bienes que pueda tener la otra Son parte. estos el tipo de solicitudes que usted ha venido haciendo. Así es, sí. Entonces, en estos juicios se ventilaban inicialmente, donde la doctora, 4 casos presentados todos en el año 2017, básicamente de un señor Chillogalli, Coronado, Treyes y Escalante, todos en el 2017, dados en ese orden más o menos. El primero ingresa el 30 de mayo del 2017 y el último el 1 de diciembre del 2017. En el primer juicio que se ventilaba, donde la doctora Riera, solicité la medida cautelar de retención de dinero en una cuenta que poseía este señor. Se negó. Pasó cierto tiempo. Ahora, los jueces no pueden negar así como así. Entendemos que tienen que motivar cualquier tipo de decisión que tomen. ¿Qué le dijeron? Básicamente lo que ordena la doctora es solicitar si es que tiene fondos o no la cuenta. Vale, le pedía, digamos, sí, trámites de informaciones extras. Exacto, que se oficie al gerente de la institución financiera para que se informe si es que tiene fondos o no. De lo cual la ley no ampara eso, sino luego manifestaré una resolución porque se apeló al Tribunal Superior. En todo caso, la doctora no daba paso a las solicitudes de retención de dinero, sino pedía
que primero den un informe sobre si tiene fondos o no, de lo cual me parece absurdo, ¿no? Esto en el primer caso. En todos. Y en los otros que siguieron. En todos. Tuvo la misma tónica. La misma tónica. Los mismos argumentos, los mismos procedimientos. Así es, sí. De lo cual, insisto, me parece absurdo porque el hecho de pedir si tiene fondos o no una cuenta, eso es variable en función del tiempo. Hoy podrá tener $10, 100,000, o puede estar sobregirado también, pero el hecho de que se pida una retención es para garantizar la obligación que tiene el accionado. Y lamentablemente no se da. Este comportamiento sistemático de la jueza, usted se habrá preguntado por qué se da, obedece a alguna razón. La verdad no tengo la menor idea del porqué del actuar de la señora. ¿Ha presentado usted alguna queja, ya sea en la propia corte que tiene instancias superiores? No sabemos si tendría que ser esto a través de una demanda de segunda instancia o de un juicio en segunda instancia, o en su defecto al Consejo de la Judicatura, que es el organismo administrativo que allí sí tiene que ver con el comportamiento de los jueces. Efectivamente. Al no dar paso por no una, no dos, sino algunas ocasiones, voy a ir un poco en orden. Solicité otra vez la retención de dinero de este señor Chillogalli, que era una de las primeras demandas que presenté. Se me negó nuevamente. Con esa negación, por parte de la doctora, apelé al Tribunal Superior. El Tribunal Superior... ¿Cuál es el Tribunal Superior? Estaba conformado por... Pero es una segunda instancia. Es una segunda instancia, sí. Uno puede apelar también las providencias. Salvo que usted considere lo contrario, quizá no es tan relevante el conocer los nombres y saber la resolución, tal vez. El proceso que se ha seguido, sí, la resolución. Sí. La resolución, entre otras cosas, en la parte final dice: es procedente el recurso de apelación y se lo acepta porque se lo considera fundamentado, velando por la seguridad jurídica, porque es un derecho que le franquea la ley al actor. Es decir, esta instancia superior le da la razón a usted. ¿Cómo no? Sí. Líneas adelante dice: la ley no exige probar que el valor de los bienes cubra el monto reclamado. Está claro eso. Sino que el juez debe ordenar la providencia preventiva hasta por el monto reclamado. Es un mensaje muy claro para la jueza. Totalmente. ¿Qué reacción tuvo la jueza ante esta instancia superior? Seguía con su necedad de pedir si es que tiene fondos o no. Es impresionante, la verdad. Seguía con esa actitud de pedir los fondos a pesar de esta resolución. Que es tan clara. En todos los juicios que estaba ventilándose, donde la doctora seguía con esa misma actitud. ¿El por qué? Sería bueno que le invite a ver si nos dice el porqué de la actitud, ¿no? Y más allá de todo esto, se podría configurar hasta el desacato. Dicen que la justicia es ciega, pero puede justificarse o entenderse quizá este comportamiento en simpatías o antipatías. ¿Cómo funciona esto? Podría ser que... Yo a la doctora, la verdad, físicamente ni la conozco. Solo sé el nombre de ella, nada más, y el actuar también de ella conozco muy claro, ¿no? El por qué hará, y no sé si será solo conmigo o con todos. Ahora, le hemos preguntado sobre este tema de una manera genérica al señor presidente de la Corte, quien acaba de estar aquí en una entrevista, y le he dicho, le habíamos cuestionado en el sentido de qué es lo que puede hacer un ciudadano. ¿Qué pueden hacer los representantes legales de ese ciudadano, sus abogados, ante situaciones como esta? No habíamos descrito el caso con el detalle que usted le hace, sí, las conclusiones que usted sacaba y les hacía conocer a la jueza. Y él ha señalado que el ciudadano y sus abogados tienen diversos recursos, como el recurso de apelación, el recurso de casación y finalmente la posibilidad de ir incluso con una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. ¿Es esto práctico? ¿Es esto viable? Bueno, aquí el ente sancionador de la función judicial es el Consejo de la Judicatura. Yo sí presenté la denuncia correspondiente ante el Consejo de la Judicatura, dirigido al director provincial, que es el que sanciona, digamos, el actuar de los diferentes funcionarios judiciales. Pero
existe un filtro, llamémosle, en el cual tiene que primero ver si se cumplen ciertas condiciones. El coordinador provincial es el que primero ve si es que la denuncia cumple o no cumple con ciertos formulismos, digamos. Y lamentablemente el doctor Pedro Daniel Álvarez Barros, coordinador provincial, no dio paso a la denuncia. Esto ya en el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura. No dio paso, argumentando de que yo he solicitado que se conozcan aspectos jurisdiccionales e interpretación de las normas, lo cual no es cierto. La interpretación de la norma ya lo hizo la instancia superior y me dieron la razón. Le dicen a la doctora, proceda con la retención. Entonces, no sé, el doctor Pedro Daniel Álvarez del por qué también dice de que no da paso en el sentido de que las quejas no deben estar ventilando aspectos de interpretación de las leyes. Eso es cierto, está bien, pero yo en ningún momento le he hecho la denuncia para que se haga una interpretación de las leyes, sino el actuar de la doctora no es conforme a derecho, insisto. ¿Qué le sugiere esto? ¿Espíritu de cuerpo? ¿Una protección a la jueza? Pensaría yo. ¿O desestimar la importancia de una queja ciudadana expresada, en este caso, por un profesional del derecho? Sí, pues yo interpretaría de esa manera, ¿no? Que se protegen entre ellos, lo cual tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, hay una especie de frustración suya con la forma en que se vienen ventilando estos casos, y esto le obliga a exteriorizar su queja ante la ciudadanía en un medio de comunicación. ¿Cómo no? Lo que pasa, verá, el hecho de que se le dice a la doctora su proceso adecuado no está conforme a derecho, se hace la denuncia respectiva y se encuentra con coordinador que tampoco le dan paso. Entonces el director, el ente sancionador para los funcionarios judiciales, ni siquiera se entera. Este momento se va a enterar, obviamente, pero ya cuando ya es tarde, digamos. ¿Qué tiempo está usted ya actuando como su propio abogado? Yo estoy aproximadamente unos 6 o 7 años. Y me he visto obligado a aprender leyes por el tipo de negocio que tengo. Usted estudió Derecho porque en definitiva no podía... No se resolvían los problemas. Al inicio tenía problemas con soluciones a través de contratar abogados. Tenía problemas con los clientes y después tenía problemas con el cliente y con el abogado. ¿Qué balance saca de estos 6 o 7 años de ejercicio profesional del derecho? La verdad me ha ido bastante bien. He aprendido mucho de leyes, porque esto es un aprendizaje todos los días. He aprendido cómo hay juezas como la doctora Riera. He recuperado un poco de dinero de las obligaciones pendientes de los diferentes clientes, ¿sí? Pero mantiene esas preocupaciones en cuanto a la forma en que se administra justicia aquí. Totalmente desacuerdo, porque el hecho... Hay muchas... demandas que yo las realizo y son de montos pequeños, bastante pequeños. Hay otros que son montos grandes, pero el hecho de recuperar, por ejemplo, $2,000, tener que pasar vía crucis, la verdad no lo entiendo y no comparto. Esto tiene que ver también ya en un plano más de fondo con el estado de situación del país, en los megacasos que estamos ventilando diariamente, que tienen que ver con el Estado ecuatoriano. Hay un estado también de frustración. Evidentemente no solamente hay corrupción en Ecuador, también hay una situación de impunidad que estamos viendo. Sucede también esto a una escala menor que afecta a los ciudadanos. Las leyes, la administración de justicia son tan complejas que en definitiva ponen demasiado escudos, demasiada protección para la gente que no está cumpliendo con sus obligaciones o no está actuando correctamente con respecto a sus compromisos, en este caso de carácter financiero. Totalmente. Los juicios ejecutivos son de los más sencillos, los más elementales. Entonces, el actuar de un juez o de una jueza en ese sentido, yo me pregunto cómo sería un juicio complicado, ¿no? Porque, insisto, estos juicios son de lo más elementales.
un juicio complicado. ¿Cómo administrará justicia la doctora? Realmente sería interesante saberlo. ¿Qué va a hacer, en todo caso, usted, ingeniero Hidalgo y abogado Hidalgo, con respecto a esta situación con la jueza? ¿Va quizá a coger alguno de los caminos para que la justicia sea la que ventile estas situaciones, como lo ha sugerido el señor presidente de la Corte? ¿Recursos de apelación, de casación o eventualmente llegar hasta la Corte Constitucional? La verdad no, porque no es el camino realmente, pero aquí se podría configurar también un delito de desacato. Pero el hecho de denunciar eso y todo, creo que quedará en nada. Tampoco, Claro, no va a pasar. Los litigios son relativamente pequeños y no justifican no todo el esfuerzo para nada. Menos para un ciudadano que no es abogado y que tiene que recurrir a abogados. Le Totalmente. va a costar más La vaina que el machete, así como es. se dice. Sí, entonces, en todo caso, lo que sí yo he de denunciar, piense a la judicatura o donde tenga que denunciarlo, el mal actuar de los jueces o de cualquier funcionario judicial. Bien, queremos agradecerle. No sé si algo más quiere añadir usted, ingeniero Hidalgo. No, Gustavo, en todo caso, mil gracias por la oportunidad y tal vez nos veamos en otra oportunidad. Es materia adicional para que quienes administran justicia, la Corte de Justicia y particularmente el Consejo de la Judicatura, tomen en consideración esta especie de vía crucis que tienen que enfrentar los ciudadanos cuando les toca acudir a la justicia. Gracias al ingeniero Paul Hidalgo, ingeniero civil y abogado, por comentarnos su situación.